Estoy nervioso. Dios le bendiga a mis santos hermanos y amigos. Mi nombre es Luis Antonio Bruno y me estoy alimentando en la iglesia pentecostal El Mesías, que radica en el 189 de Madison Street. Allí, por la gracia del Señor, me estoy alimentando con el pastor Primitivo Castro, un siervo del Señor que verdaderamente ama las almas. Se me ha sugerido que en esta tarde hable unas palabras, las cuales no he podido negarme. Pero antes que nada vamos a buscar la dirección del Señor en oración. Padre Santo y bueno, una vez más nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, para que tú, Señor amado, nos ilumine a todos y que hagas resplandecer tu rostro sobre todos aquellos que te buscan. Y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados, vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en el capítulo 23 del libro según San Lucas. Voy a comenzar a dar lectura del verso 24. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pilato sentenció que se hiciere lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de las Calaveras, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y a Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos.
y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún teméis a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios añada bendición a su santa y gloriosa palabra. Bien, mis amados hermanos, creo que sería importante comenzar con dos preguntas muy importantes, que son preguntas que pienso que toda la humanidad entera tendrán que responder. Y la primera pregunta se encuentra en Proverbios 29. Y allí dice una pregunta que dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esa pregunta es bastante difícil de contestar. Y la segunda pregunta, que es semejante, se encuentra en Jeremías 13:23, perdonen. Y esa pregunta también es muy importante, que dice así: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Algunas versiones modernas dicen: ¿mudará el negro sus pellejos y el leopardo sus manchas? Cosas que la naturaleza humana está completamente destituida de estas preguntas. Quedamos completamente paralizados ante estas preguntas. Pero si Dios mete su mano, entonces sí que estas preguntas las podremos contestar positivas. Y en estos versos que hemos leído de la Biblia, aquí tenemos el bendito Jesús, el Cordero de Dios. Antes de seguir con esto, voy a explicarle eso del Cordero, porque tal vez mucha gente no comprendan por qué a Jesús le llaman el Cordero de Dios. Y tenemos que entender que los animales son inocentes. Y a Jesús se compara con un cordero. Recuerden que a los animales no les fue impuesto mandamiento, sino que fue al hombre. Por tanto, fue el hombre los que pecaron contra Dios, no los animales. Hasta el día de hoy los animales siguen siendo inocentes. Por esa razón es que a Jesús se compara con un cordero inocente. Y el Cordero de Dios fue llevado al matadero, al sacrificio que estaba predicho. En el capítulo 53 del libro de Isaías había una profecía. Una profecía, tengo entendido, que es una historia escrita antes de que acontezca. Así es que desde antes de Cristo venir a este mundo, ya era historia en el Viejo Testamento. Aunque muchos le reprocharon y le insultaron, algunos se compadecieron
Pero la muerte de Cristo fue su victoria y triunfo sobre sus enemigos. Fue nuestra liberación, la compra de la vida eterna para nosotros. Por tanto, no lloremos por Él, sino por nuestros propios pecados. Los pecados de nuestros hijos que causan su muerte. Lloremos por temor a las miserias que nos acarreamos si tomamos su amor a la ligera. No podemos rechazar su gracia sin recibir consecuencias. Si Dios lo dejó librado de sus sufrimientos porque era sacrificio por el pecado, ¿qué hará con los pecadores mismos que se hicieron árboles secos? Generación corrupta y mala y buena para nada. Los amargos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo deben hacernos estar sobrecogidos ante la justicia de Dios. Los mejores santos de esta tierra son comparados a árboles secos. Y si sufrió, ¿por qué ellos tendrían la expectativa de no sufrir? ¿Cómo será entonces la condenación de los pecadores? Hasta los sacrificios de Cristo predican terror a los transgresores obstinados. Mis amados hermanos, tan pronto como Cristo fue clavado en la cruz, oró por los que lo crucificaron. Murió para comprarnos, murió para conseguirnos la gran cosa que se llama perdón de pecados. En eso se muestra los diferentes aspectos de la cruz, en estos dos. Recuerden que allí murieron dos crucificados junto con Jesús, pero en ellos se muestran los diferentes aspectos de la cruz de Cristo sobre los hijos de los hombres. Y esto por la predicación del Evangelio. Los hijos de Dios. Fíjense como dice aquí, un malhechor se endureció hasta el fin. Esto nos muestra que ninguna aflicción logrará ablandar el corazón endurecido por el pecado. Y tampoco esto nos estimula a pensar que nadie puede postergar el arrepentimiento hasta la muerte. Cierto es que el arrepentimiento verdadero nunca es demasiado tarde, pero es cierto también que el arrepentimiento tardío rara vez es verdadero. Nadie puede estar seguro de tener tiempo para arrepentirse en la muerte, pero nadie puede tener la seguridad de tener las ventajas que tuvo este malhechor penitente. Veremos el caso de la gracia de Dios en este hombre. Vamos a ver una cosa aquí. Este hombre clavado en la cruz, sufriendo los mismos padecimientos que Jesús sufría. Este hombre creyó, pero vamos a ver qué fue lo que este hombre creyó.
tenemos que tener en cuenta que a estos hombres también se les celebró juicio el mismo día que le hicieron juicio a Jesús. Y es posible que ellos hayan estado escuchando las palabras de Pilato cuando Pilato se refirió a la multitud, le decía y le dijo: ninguna causa he hallado en este hombre para crucificarlo. Y aún así se lo envié a Herodes, y ni aun Herodes encontró causa. Por tanto, ¿qué haré con este hombre? Ellos gritaron: crucifícale. Por eso en la cruz, este malhechor creyó. Pero fíjese lo que este hombre creyó. Creyó que a Jesús le estaban haciendo un juicio injusto. Pues él no creyó nada de las cosas que acusaban a Jesús. Esto es algo que él creyó. Otra cosa que él creyó fue en el reino de Jesús. Allí había un letrero escrito sobre la cabeza de Jesús con un título que decía en 3 lenguajes diferentes: el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Pues ese hombre creyó que aún después de la muerte Cristo regresaría a ser rey. Y este hombre le dice a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre creyó que Cristo regresaría a reinar. Otra cosa que este hombre creyó fue en una vida venidera llena de felicidad. Y la respuesta no se hizo esperar. Allí mismo Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Cristo en la cruz se mostró como el Cristo en el trono. Y este hombre fue llevado al paraíso de Dios, donde experimentó lo que él anhelaba: una alegría y un gozo y una vida mejor. Fue transportado al paraíso, donde entendemos que es un lugar placentero, donde no hay expectativa de dolor y mucho menos de la muerte. Ese es el lugar que Cristo te ofrece a ti en esta tarde. Si tú abres tu corazón y tú crees, como este hombre creyó, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, tú también tienes derecho a ese lugar, porque para ti también desde este día las puertas de los cielos quedan abiertas. Pero fíjese, para que no haya abuso, fíjese cómo hay un contraste. El otro hombre permaneció con un corazón endurecido por incredulidad. Ay de aquel que permaneció duro en la incredulidad. Mis amados hermanos, las Santas Escrituras no pueden fallar. Son palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y fue hecho. Así aconteció con la profecía de Isaías 53. Él dijo y fue hecho.
Lo más que me llama la atención de Isaías 53 es que dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a creer? Pues eso mismo que dice Jehová, que él cargó sobre Cristo nuestros pecados. Yo lo creo. En Juan 5:24, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Si usted cree que Dios cargó su pecado sobre Jesús, usted tiene vida eterna. Mis amados hermanos, yo espero que con estas palabras tomemos conciencia de que la sangre de Jesucristo es lo único que nos puede limpiar el corazón de todo pecado. Y ahora sí podemos contestar a esta pregunta. ¿Quién podrá limpiar? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio soy de mi pecado. Yo puedo decir que Jesucristo me limpió mi corazón mediante la sangre de su cruz. Y usted también lo puede decir conmigo. Si es que en este día, si usted no ha dado ese paso de fe, le abre su corazón a Jesús y lo invita. El Señor dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La mesa de la comunión, donde Jesús nos ofrece un banquete de toda la vida. Dios te bendiga y Dios te guarde, y ojalá que estas palabras las tome en consideración. Nos vemos. Dios te bendiga.